ustedes qué fecha podrían enviar el trabajo y que no habría ningún problema, pero que lo definan ustedes con el profe directamente. Eso es lo que me dijo ayer el profesor Carlos Arturo. Entonces, para que por favor entre ustedes se coloquen de acuerdo qué día le podrían entregar y ustedes al grupo que tienen con el profesor Carlos Arturo, hablen con él para ver qué fecha le pueden entregar. ¿No? Hola, muy buenas tardes. Hola, Álvaro. Hola. Una pregunta. El profesor mencionó si esto se debe hacer de forma individual o lo podemos hacer por los grupos, digamos, por cada subregión. No, el profesor no dijo nada, pero pues yo creo que tendrían que hablar ya con él, a ver qué les dice. Pues yo le comenté el trabajo que estamos adelantando, que ustedes trabajaron hasta el domingo, se había quedado en la fecha de entrega, todo eso le comenté. Pero yo creo que ya tendrían que hablar con el profesor para ver las condiciones y a ver qué les dice él. Él me dijo que le escriban al grupo y que acordaban con ustedes la fecha. Entonces también sería bueno que ustedes le comenten esto para ver en qué quedan con el profesor, ustedes directamente con él. Ok, vale. Ya, a partir de lo que miremos hoy, ya nos contactamos con él Claro, para eso. pero sería Vale, bueno que gracias. entre ustedes definan la fecha, porque eso me dijo, que ustedes definan la fecha y se la propongan a él en el grupo que tienen con él para ver para qué día queda. Ok, vale, muchas gracias. Bueno. Listo, ¿no? Bueno, entonces, como el profesor Carlos Arturo había dicho, pues que tienen que presentar antecedentes y marco teórico. Entonces, la sesión de hoy, pues no va a ser para mirar nada de lo de información estadística, sino construir antecedentes y marco teórico del proyecto como tal. ¿Por qué no lo habíamos hecho nosotros? Porque pues la verdad a nosotros nos interesaba sacar ligero el documento y agilizar como el proceso de recolección de información em, secundaria, ¿no? Para procesarla porque es harta información y como pues queremos publicarlo ahora en el mes de junio, julio, pues entonces por eso nosotros no hemos avanzado pues en esa parte, pero pues ya que el profesor Carlos Arturo pues está solicitándolo, entonces vamos a mirar la parte de qué es antecedentes y marco teórico. Pues yo no sé si ustedes ya han visto esto en los seminarios de investigación, me imagino que les han dado ya, o en el seminario ¿en qué semestre está? En noveno, ¿no? Seminario de trabajo de grado. No sé si ustedes ya miraron lo que son antecedentes y marco teórico y ya tienen idea, pues, de lo que es. Pero, pues, vamos a hacer un breve como repaso, ¿sí? Para los que todavía no lo han visto o, pues, no lo tienen un poco, pues, claro. Bueno, vamos a mirar. Primero, pues, miremos lo de nuestro trabajo, que es la caracterización socioeconómica del departamento, una aproximación a escala subregional. Pues la idea, como ya saben todos, es poner al alcance de la comunidad, pues desde el ciudadano común, instituciones, empresas, entidades, sociedad en general, etcétera, la información subregional y municipal, como insumo para generar un mayor conocimiento sobre la situación y la evolución de cada uno de los factores que definen la calidad de vida y las posibilidades de progreso de los territorios. O sea, esa sería como en general la idea que se tiene del proyecto. ¿Bajo qué, pues, problemática? ¿Sí? O sea, que responde a qué problemática, pues responde a la ausencia de diagnósticos actualizados. O sea, existen diagnósticos que están, por ejemplo, a 2000, con estadísticas 2005, 2013, 2015. Entonces quisiéramos pues ya actualizar un poco las cifras de los diagnósticos y de los contextos, ¿no? De los municipios y a nivel subregional. Hay también desarticulación de política pública departamental con enfoque subregional, o sea, la mayoría de las políticas se hacen a nivel pues de municipio, pero casi no se toman pues medidas o se hace inversión a nivel subregional y pues la idea de descentralizar
la administración pública a nivel subregional, pues es eso, o sea, definir políticas que abarquen diversos municipios, ¿sí? De acuerdo a las características de cada una de las subregiones, porque si se dan cuenta, las subregiones pues tienen todas características particulares, ¿sí? Entonces, esas características también definen la forma como un territorio se desarrolla, cómo interactúa con otros, cómo se dinamiza, cómo es su parte social, cultural, etcétera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues las políticas también para cada una de las subregiones deberían ser particulares, con ciertas especificidades, pues para cada una. Entonces, eso es lo que también intentamos nosotros hacer. También existe un desconocimiento de las principales problemáticas socioeconómicas por su región. La información casi siempre se presenta por municipios, se presenta de forma dispersa. Se encuentran algunos indicadores, por un lado, ustedes ya han visto en el ejercicio que hemos hecho que hay indicadores que se encuentran en un lado y otros en otro, no coinciden las fuentes de información, ¿sí? Unas fuentes dicen que un indicador es un valor y otra fuente lo presenta desde otra forma o lo presenta diferente. Entonces, pues la idea de nosotros es mirar pues lo más, es como consolidar esa información para que nos dé una idea de un panorama general de la subregión y de los municipios. Esa sería como nuestra idea. Sí, y también hay una escasez pues de insumos para la toma de decisiones, ¿no? O sea, la toma de decisiones se debería hacer con base en algunos insumos y esos insumos son información como tal. Y pues la verdad es que la toma de decisiones a nivel departamental y municipal no se hace de esa forma. Entonces, por eso se desperdician recursos, no se focalizan las inversiones, no se detectan las verdaderas o no se atacan las verdaderas problemáticas, bueno, etc. Entonces, esas serían como los principales problemas que nos mueven a presentar este proyecto. La pregunta, pues, de investigación sería, ¿cuál fue? Pues, porque estamos hablando del periodo 2010-2021, la situación y evolución de los factores que definen la calidad de vida y posibilidades de desarrollo de las subregiones en el departamento de Nariño en el periodo 2010-2021. En ese sentido, pues el objetivo general es identificar y analizar el panorama socioeconómico, educativo, cultural, ambiental del departamento a partir de la agregación subregional para el periodo 2010-2021. Objetivos específicos, pues yo sé que ustedes los tienen un poco más desagregados en el plan de trabajo, pero pues aquí quisimos presentarlos así. Caracteriza la situación de las subregiones del departamento y sus municipios en las dimensiones demográfica, social, económica, cultural, ocupacional, física, competitividad, tecnológica y ambiental. Identifican los puntos de encuentro entre los hallazgos de esta caracterización y las propuestas del Plan de Desarrollo Nacional. Estructura líneas estratégicas para la formulación de los planes de desarrollo regional y territoriales para las próximas administraciones. La justificación, pues, que existen inexistencia de herramientas estadísticas con agregación subregional para la definición de políticas públicas y de inversión departamental y municipal, y que existen esfuerzos dispersos, ¿sí?, para confrontar esas problemáticas subregionales. Bueno, vamos a ver entonces qué es el estado del arte, ¿sí? Bueno, el estado del arte es un inventario, pero no solo es el inventario, sino es también analizar, ¿sí?, lo que ya existe, ¿sí? Analizar, no solo recopilar, sino analizar lo que ya hay sobre un tema determinado a investigar. Entonces, es inventariar y sistematizar la producción en un área de conocimiento a través del análisis documental. Entonces, no únicamente, como les digo, es hacer un inventario, un listado de estudios que se hayan hecho sobre un tema, sino también analizar cada uno de los textos y lograr una reflexión acerca de qué tendencias encontramos sobre el tema y qué vacíos de información existen o de investigación existen en un área o en un tema específico. ¿Sí? Ese es el estado del arte.
Entonces, ¿cómo hacemos un estado del arte? Entonces, primero consultamos, la forma es consultar bibliografía, ¿sí? O sea, es un análisis documental. Entonces, hay diversas fuentes que nos sirven para hacer ese análisis documental, y entre ellos, pues, están los libros, están los artículos, ensayos, tesis, monografías, informes de investigación, informes de gestión, etcétera, ¿sí? Esas serían como las fuentes que nosotros vamos a consultar para hacer el estado del arte del proyecto que estamos haciendo. Entonces, ¿qué requiere? O sea, no se puede partir de la nada, o sea, el hecho no es llenar hojas de hojas de hojas como casi siempre se hace, porque por experiencia hemos visto que muchas tesis, muchos trabajos de investigación, trabajos de la misma, de pregrado, ¿sí? En cuanto les dicen necesitamos los antecedentes, es llenar hojas y hojas y hojas de información que a veces no nos sirve para nada, ¿sí? De un tema cualquiera. Entonces, no, o sea, la idea para hacer un estado del arte es tener un foco, ¿sí? O una dirección de la misma consulta de información. Entonces, además del foco y de la dirección, necesitamos también un escenario de búsqueda, ¿sí? Más allá vamos a mirar cuáles son los escenarios de búsqueda. Pues la utilidad del estado del arte está en proporción directa a su nivel de especificidad. O sea, ¿qué significa? Que entre más general sea el estado del arte, pues será menos útil para nosotros. Si tú tienes un tema de investigación, pues tienes que recabar información sobre ese tema específico de investigación. Sí, porque si haces consultas el tema de forma muy general, pues muy seguramente los resultados no te van a servir y no van a ser aplicables para tu investigación. Bueno, la idea pues es determinar, bueno, quiénes están investigando el tema, cómo se está investigando, cuándo se investigó o si se está investigando todavía, dónde se está investigando más el tema, por qué lo están investigando, ¿sí? O sea, ese es como la idea general del estado del arte. Entonces, la idea es determinar la actualización, o sea, mirar si está vigente el tema, mirar hasta dónde se ha avanzado en el tema, ¿sí? Es como definir esa frontera, es una frontera en cuanto al tema, ¿sí? Entonces ya defines las fronteras de tu tema de investigación con el estado del arte. O sea, si tienen alguna pregunta durante la exposición, por favor, para que la hagan, si tienen alguna inquietud o lo que sea, por favor, para que hagan la pregunta. Bueno, los objetivos, pues primero es obtener datos importantes sobre enfoques teóricos, sobre tendencias, sobre metodologías, cómo se abordan el tema que estamos investigando. En este sentido, bueno, nosotros estamos hablando sobre una aproximación al análisis subregional, ¿sí? Entonces estamos recopilando información que nos da un panorama general de las subregiones, haciendo un contexto económico, social, etcétera. Nosotros tenemos que mirar, bueno, quién está investigando eso específicamente, por ejemplo, del departamento de Nariño. Hay entidades que lo están haciendo, lo han hecho, cómo lo han hecho, ¿sí? Han recabado información primaria, secundaria. Hay sistemas de información que ya presentan la información, lo están haciendo de forma consolidada, lo están haciendo de forma dispersa. Bueno, etcétera. Cómo están manejando la información, la están procesando, presentan resultados generales o específicos. Hay temas específicos que se abordan, pero ya un consolidado no existe. Bueno, todo eso es lo que tenemos que mirar con el estado del arte, ¿sí? Entonces, describir, o sea, el otro objetivo sería describir el estado de desarrollo alcanzado en torno al tema o área o una disciplina. Entonces, en cuanto al tema que estamos investigando, bueno, ¿hasta qué año hay estudios? ¿Sí? ¿Hasta dónde se ha avanzado en lo que estamos haciendo? Bueno, etc.
Ampliar el conocimiento sobre lo estudiado, pues puede ser que sí, que haya información a nivel municipal, pero a subregional, así como la vamos a presentar, no la haya. Entonces sería como ampliar ese conocimiento. Estudiar la evolución del problema, área o tema de la investigación. Entonces, como les doy un ejemplo, antes se trataba la pobreza en cuanto a pobreza monetaria, ahorita se insertó el IPM, que es el índice de pobreza multidimensional. Entonces, el análisis de pobreza avanzado puede ser que haya otro índice que no lo conozcamos todavía y lo podamos incluir en la investigación, entonces sería bueno identificarlo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, índice de competitividad, el índice de competitividad antes se trabajaba únicamente a nivel nacional y departamental, ahora ya se está haciendo a nivel municipal, entonces ya podemos incluirlo dentro de las estadísticas que estamos nosotros mirando, ¿sí? Esas son cosas que nosotros podemos hacer con el estado del arte. ¿Sí? Generar nuevas interpretaciones, posturas críticas en torno a un tema, determinar y comparar varios enfoques que se le han dado a un problema, identificar los temas pertinentes, por ejemplo, lo de los enfoques que se le ha dado a un problema. Vamos a mirar la parte de medio ambiente. Antes, les doy un ejemplo, antes era diferente la forma de medir el impacto ambiental y resulta que el enfoque ha cambiado, ¿sí? Entonces, no, era de acá. ¿Listo? Entonces resulta que el enfoque ha cambiado, la forma de medir, por ejemplo, o hay enfoques que se contradicen, o hay enfoques que se complementan. Entonces alguien nos puede decir que una forma de medir el impacto ambiental es de cierta forma, no sé de cuál, pero habría que investigarlo, bueno, etcétera. Otro enfoque nos puede decir que hay variables que se deben incluir. Entonces, para eso también nos ayuda el estado del arte. ¿Sí? Identificar subtemas que son pertinentes, por ejemplo, en el aspecto social, puede ser que haya un subtema que es pertinente. Les doy un ejemplo, conflicto armado, no lo tenemos, ¿sí? Dentro de la radiografía que vamos a hacer, pero resulta que es un tema pertinente. Otra, reincorporación, es algo que ha venido con lo del proceso de paz. No tenemos todavía estadísticas sobre reincorporación en las subregiones, entonces sería importante incluirlo. Entonces se identifican esos subtemas en otros estudios que hay. Organizar el material existente para una posterior sistematización, identificar vacíos o necesidades referidas a la producción documental en un tema de investigación. Entonces ustedes, por ejemplo, ya pueden mirar que hay estudios que nos dicen que es difícil encontrar información sobre algo, no sé, sobre algún tema. Entonces se identifica, por ejemplo, que esa información no se ha podido recabar, nosotros podríamos hacerla de otra forma, no sé, ¿vale? Entonces, esos serían como los objetivos que nosotros queremos con el estado del arte. Entonces, ¿qué preguntas se debe tener en cuenta para hacer un estado del arte? Bueno, ¿qué tanto se ha investigado sobre el tema? ¿Quiénes lo han investigado? ¿Sí? ¿Qué vacíos existen en la investigación que se ha hecho? ¿Qué logros se han conseguido? ¿Desde qué dimensiones se ha investigado el tema? ¿Sí? ¿Y qué aspectos faltarían por abordar? Entonces, esas serían como las preguntas a tener en cuenta cuando hacemos un estado del arte. Pero también, como yo les decía, existen diferentes escenarios de búsqueda, ¿sí? Y de eso también depende la extensión y, bueno, y la profundidad del estado del arte. Les doy un ejemplo, las bibliotecas, hemerotecas, bases de datos, entidades del Internet son escenarios de búsqueda de información para elaboración de estados del arte. ¿Sí? Si nosotros limitamos y decimos, no, únicamente vamos a buscar en las bibliotecas, pues entonces el escenario para nuestro estado del arte se reduce, ¿sí? Ya no van a ser
10.000 documentos los que vamos a encontrar, como si buscáramos en el Internet, sino que van a ser 1.000 documentos únicamente. Entonces, nuestro estado del arte se basaría únicamente en esos 1.000 documentos que vayamos a encontrar. Y si así le vamos nosotros aumentando como esos filtros, que son esos escenarios, pues entonces nuestro estado del arte también va a cambiar. El límite espacial también, o sea, es un escenario de búsqueda. Nosotros, en nuestro caso, el escenario de búsqueda sería únicamente, por ejemplo, documentos que se hayan hecho a nivel nacional, que es Colombia, y a nivel de Nariño, ¿sí? Lo que vamos a buscar. No vamos a buscar internacionalmente. Entonces hay un límite espacial que también nos limita, y ese es el escenario de búsqueda a nivel espacial, también lo que nos va a definir nuestro estado del arte. Entonces, como les digo, no vamos ahorita específicamente en este proyecto, no vamos a tomar la parte internacional, vamos a determinar únicamente lo que se ha hecho, ¿sí? En cuanto a la consolidación de información estadística y de panoramas subregionales a nivel de Colombia y a nivel de Nariño únicamente. Otro escenario de búsqueda en el estado del arte es el periodo de tiempo. O sea, no es lo mismo, ¿sí? Buscar únicamente de los últimos 4 años documentos que se hayan hecho que si nosotros buscáramos información de los últimos 10 años. Entonces vamos a buscar en el caso de, de este documento, o sea, de este proyecto, vamos a mirar lo que se ha hecho únicamente en los últimos 4 años. ¿Sí? ¿Qué hay que se ha hecho en los últimos 4 años? O sea, para coger antes y pues, pandemia y pospandemia sería. Entonces miremos a ver qué hay, ¿sí? Pero solo en los últimos 4 años. Bueno, hay diferencia, otra cosa como les decía, si se toman todos los documentos, así se acude únicamente a revistas científicas, se excluyen los libros, o sea, se toman solo artículos, etc. Entonces, esos serían como los escenarios de búsqueda, ¿sí? Que tenemos para hacer un estado del arte, que hay que definirlos. Entonces, en el caso de las fuentes de información, pues nosotros nos vamos a remitir a bibliotecas, no vamos a ir pues a hemerotecas, sino bibliotecas, las entidades y el Internet. O sea, a eso y en las bases de datos, ¿sí? A eso nos vamos a remitir en este proyecto. Pues límite espacial, como les decía, es Colombia y Nariño, periodo de tiempo los últimos 4 años, ¿sí? Y pues en documentos y vamos a coger todo, o sea, ya lo que les había dicho anteriormente. Aquí están nuestros escenarios de búsqueda, entonces las bibliotecas, las bases de datos, las entidades y la Internet. Términos clave que vamos a buscar, eso también es otra forma de buscar, ¿sí? Términos clave sería información estadística del departamento de Nariño, información estadística subregional, información estadística municipal, compendios de información estadística, contextos subregionales, diagnósticos socioeconómicos de Nariño o de otros departamentos en Colombia. O sea, esos serían como los términos clave para buscar, ¿sí? Todos los documentos que existan o los estudios que se hayan hecho sobre el tema que nosotros estamos investigando. Geográfico, pues Colombia y Departamento de Nariño a periodo de tiempo 2018-2023, o sea, lo que se haya hecho entre 2018 y 2023. ¿Qué vamos a buscar? Documentos diagnósticos, planes de desarrollo, libros, revistas, informes, sistemas de información. Esos serían los escenarios de búsqueda, es decir, lo que ustedes tienen que tener en cuenta para hacer el estado del arte o buscar los documentos. Forma de presentación, ¿cómo tienen que presentarlos? Entonces tienen que presentar autor, año, tipo de fuente, si es internet, si es un libro, es un documento, es un informe, es una base de datos, etc. Tipo de documento, bueno, ahí está. Perdón, si tipo de fuente, si es privada, o sea, si es una universidad, si es una entidad, si es un investigador, etc. Bueno, objetivos principales del estudio. Entonces tenemos que sacar cuáles son los objetivos principales del estudio que ustedes están consultando, el alcance, si es alcance geográfico, entonces Colombia, departamento, etcétera.
el tiempo, o sea, en qué año es, qué variables se analizaron, qué metodología es la que se utilizó y a qué conclusiones se llegó. Y finalmente, cuál es el aporte para nuestra investigación, ¿sí? Entonces, en cuanto a aporte para nuestra investigación, porque si no, pues no pasaríamos a la etapa de análisis del texto como tal, sino únicamente haríamos, como les decía, el inventario de documentos o de informes, o, ¿sí? Pero eso no es únicamente en un estado del arte, necesitamos también analizar la información. Entonces, cuando uno analiza, es decir, bueno, de este documento, ¿me sirve o no me sirve? Primero que todo. ¿Me sirve para mi investigación? ¿Es pertinente o no es pertinente para mi investigación? ¿Cuál es el aporte de este estudio, esta investigación para mi estudio o mi investigación? Entonces hay que comprender el proceso que se llevó a cabo, ¿sí? Mirar cuáles son esos avances que se han logrado en relación con otras investigaciones, es decir, bueno, ¿qué no se logró? ¿Por qué? Si hay vacíos o limitaciones, recomendaciones, qué se debe hacer, hacia dónde se debe apuntar, qué preguntas no se respondieron o si surgieron controversias, ¿sí? O si pueden llegar a surgir controversias dentro de la investigación, etcétera. O hay una metodología que nos sirve a nosotros para incluirla en la investigación, o resulta que hay un indicador nuevo que deberíamos meterlo dentro de nuestra investigación. Bueno, en fin, o sea, ese sería como el aporte para nuestra investigación. Y máximo tiene que hacer 6 hojas, o sea, nosotros no les vamos a pedir que nos presenten 30, 20, 25 hojas, no, 6 hojas máximo, ¿sí? Sería en cuanto al estado del arte, o sea, lo más resumido posible. Bueno, eso en cuanto a los antecedentes o el estado del arte. Si tienen ahí alguna pregunta, bueno, parece que está súper claro. Entonces, vámonos al marco teórico. El marco teórico, pues, es a veces como el gallo de las investigaciones o de los trabajos de grado, a veces es lo que más nos cuesta, ¿sí? Hacer, porque no comprendemos a veces para qué es útil, o sea, cuál es la utilidad del marco teórico. Entonces, ay, no es consultar teorías. Solo pensamos que es consultar teorías y empezamos a sacar de libros las teorías de yo no sé quién, del yo no sé quiéncito dijo esto, y la yo no sé quiéncita también refutó esa teoría por tal cosa, y empezamos a llenar en un costal cosas que no nos sirven, ¿sí? Y el marco teórico a veces es la parte más grande de un trabajo, y a veces no es necesario que sea tan extensa, sino que sea fuerte. O sea, el marco teórico tiene que ser fuerte. Entonces, ¿qué es el marco teórico? Entonces, el marco teórico es el análisis de diferentes posturas epistemológicas o disciplinas respecto a las categorías de análisis que estamos haciendo. Es decir, es la base teórica de referencia que permite comprender el problema y sus principales aspectos de detalle, ¿sí? Hagan de cuenta un faro. No sé si ustedes todos conocen un faro. Un faro, cuando tú te paras de frente, el faro te da una mirada. Un ejemplo, si hay un faro en el centro o en el centro de una isla, alrededor está el mar. Tú, cuando te paras enfrente de un faro, de frente, miras el mar desde un cierto punto de vista. Pero resulta que otra persona se paró desde otro punto del faro, está mirando el mar, ¿sí? Pero desde otro punto de vista. Entonces tú puedes mirar, pues es un ejemplo, ¿no? Entonces estoy viendo, por ejemplo, en el mar, desde mi lado estoy viendo que hay ballenas. Y yo le estoy diciendo a la otra persona, no, mira, el mar, en este mar hay hartas ballenas. Y el otro me dice, no, de este lado yo no estoy viendo eso, ¿sí? Porque tengo otro enfoque, ¿sí? Estoy viendo el mismo mar, pero desde otro punto de vista. Entonces, eso es el marco teórico. O sea,
El marco teórico me permite mirar un problema desde diferentes puntos de vista de acuerdo al marco que yo elija. Entonces, hay una diferencia con el estado del arte, porque hay veces que confundimos estado del arte y marco teórico. La diferencia es que este último, es decir, el estado del arte, solo se concentra en rescatar el conocimiento existente y necesario más actualizado para resolver el problema de investigación. ¿Sí? En cambio, en marco teórico, no, en el marco teórico nos enmarca la investigación dentro de un enfoque epistemológico o una postura epistemológica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hace falta esa explicitación de la teoría? ¿Sí? Puede hacer perder esa eficacia en el proceso de investigación. Es decir, que no permite llegar a unos conocimientos generales con los cuales, pues, como se dice ahí, se podría proceder más rápidamente ante otros problemas semejantes. Es decir, que pueden haber otros problemas que se podrían abordar de la misma forma, pero eso no me lo permite si no tengo un marco teórico consistente. Es como esa pintura ahí en la anterior diapositiva, Diana o Miguel. Si ustedes miran esa pintura, ¿sí? El marco encuadra la pintura, la ubica, le da un centro, la hace relevante, hace que una persona se concentre, ¿sí? En las características de esa pintura. No empieza a mirar al lado, ni empiece a ver lo que hay al lado en la pared y tal cosa. No, le permite enfocarse en la pintura. ¿Para qué? Para estudiar y mirarla en detalle, mirar las características que tiene la pintura. Esas son las funciones principalmente de un marco. ¿Sí? Lo mismo, o sea, lo mismo, el marco teórico lo que encuadra es el problema como tal, lo contiene, lo ubica, lo resalta, ¿sí? Le da el sentido al problema de investigación que nosotros estamos haciendo. Eso, bueno, ese sería un marco teórico, ¿no? ¿Para qué sirve? Entonces yo aquí les traje un ejemplo en la otra diapositiva, Miguel. Les doy un ejemplo con la teoría de la inercia o la ley de la inercia en física, ¿sí? Como ustedes saben, la inercia es la propiedad que poseen los cuerpos de oponerse a un cambio en su estado de reposo o movimiento en el que se encuentran. Por ejemplo, si estamos en un bus, cuando el bus frena, pues entonces, ¿qué hacemos? Nos movemos hacia adelante, ¿sí? Con la misma velocidad y en la misma dirección que lleva el carro. Estás en un carro y cuando el carro frena, tú te vas para adelante. Lo mismo que está en la figura. Si tú no conoces la ley de la inercia, pues entonces tú vas a estar sentado tranquilo y lo que te va a hacer sostener, ¿sí? Es ya el golpe que te vas a dar cuando el bus frene. ¿Por qué? Porque tú no vas a ser consciente de que hay una ley de inercia que lo que hace es que cuando el bus o el carro frena, tú vas a ejercer esa oposición y te vas a ir para adelante. Entonces, si tú no conoces la ley de la inercia o la teoría de la inercia, entonces tú te vas a caer. O sea, tú no vas a poder sujetarse. En cambio, si tú la conoces, tú deberías conocer que tienes que sujetarse. O sea, cada vez que el bus frene, pues tú te tienes que coger, te tienes que sujetar de cualquier parte del bus. Y más aún, si tú conoces muy bien la ley de la inercia y la teoría de la inercia, pues entonces deberías saber que lo mejor es que pues te pares así, como está en el círculo, con los pies firmes, pies separados y las rodillas flexionadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos permite conocer la teoría? Nos permite salvar problemas que se nos presenten. Y lo mismo pasa en la investigación. En la investigación, si nosotros conocemos las teorías que existen sobre el tema de investigación, podemos durante la investigación salvar esos problemas, ¿sí? Que tenemos durante el proceso de investigación y hacerlo más eficiente. O sea, eso es lo que nosotros también podemos hacer con el marco teórico. Entonces, en el caso, les doy un ejemplo, no es lo mismo
si yo enmarco mi investigación dentro de una teoría de desarrollo sostenible, ¿sí? Que si yo enmarco una investigación dentro de una teoría de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque es que la teoría de desarrollo sostenible ya tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, con variables como cambio climático, etcétera. En cambio, la teoría de crecimiento económico no tiene en cuenta ciertas variables. Entonces, en ese sentido, no es lo mismo marcar un problema en cierta teoría o en un enfoque que en otro. Entonces, va a ser diferente la forma en que yo voy a abordar el problema de investigación al enmarcarlo dentro de uno u otro enfoque epistemológico, ¿sí? Bueno, en el caso de nuestra investigación, nuestro proyecto, hay unos lineamientos que yo pues estuve mirando que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, uno de ellos es consultar teorías sobre desarrollo territorial. Y no únicamente la visión de desarrollo como crecimiento económico, sino la visión ampliada del desarrollo, es decir, desde una perspectiva de derechos, ¿sí? Que implica considerar que las personas tienen derecho a condiciones de vida dignas, independientemente del lugar donde nazcan, vivan o trabajen, y por lo tanto debe superar el énfasis de la dimensión económica. Entonces, hay que ampliar esa mirada hacia dimensiones sociales, políticas y ambientales. En ese sentido, nosotros las variables que estamos considerando presentar por subregión no es únicamente la variable de crecimiento económico, de pobreza monetaria, etcétera, sino son variables, por ejemplo, el IPM, variables de salud, de educación, de acceso a servicios, de medio ambiente, de participación política, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con una visión ampliada del desarrollo. Entonces, en mi parecer o a mi parecer, tendrían ustedes que tener en cuenta en el marco teórico el desarrollo territorial, pero desde la visión ampliada del desarrollo. Sí, ese sería uno. Otro lineamiento, pues, mirar lo de ordenamiento territorial, lo de descentralización. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista político-administrativo, existe una reorganización interna al promover la asociatividad entre municipios, en este caso, entre los municipios. Hay una asociatividad en subregiones, ¿sí? Y esto implica un desafío en cuanto a coordinación y gestión de política. Entonces, hay que mirar la parte de ordenamiento territorial, específicamente los procesos de descentralización o teorías que hayan sobre descentralización territorial o descentralización administrativa, ¿sí? Otro lineamiento serían los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué los objetivos de desarrollo sostenible? Porque dentro de los objetivos de desarrollo sostenible se incluyen muchas, ¿sí? No todas, pero muchas de las variables que nosotros vamos a estudiar. ¿Y por qué? Porque dentro de la planificación territorial se tienen que tener en cuenta esos espacios de organización internacional, ¿sí? Y de participación internacional. Y en este caso, los objetivos de desarrollo sostenible son objetivos de interés mundial, o sea, no son nacionales, sino son de interés mundial, y cualquier documento o cualquier ejercicio de planificación nacional y territorial se tiene que enmarcar o tiene que estar encauzada a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, también hay que tenerlos en cuenta en la parte de marco teórico. Bueno, gestión del conocimiento y gestión de la información también debería tenerse en cuenta porque nosotros consideramos que, y es lo que vamos a hacer, es brindar la información para la toma de decisiones. Entonces, en cuanto a mirar qué es gestión de conocimiento, qué es gestión de información. O sea, esos serían como los lineamientos a tener en cuenta en la construcción del marco teórico. Pues eso sería como todo lo que, pues en general lo que se va a hacer. No sé si tienen alguna pregunta al respecto.
¿Si les quedó claro, no les quedó claro? Buenas tardes. Hola. Disculpe, yo tengo una duda en cuanto a cómo vamos a presentar el estado del arte. ¿Lo presentaríamos, por ejemplo, por zona o cómo lo presentaríamos en sí? No verás, ¿no? O sea, yo pienso que todos tienen que coincidir en que es un solo proyecto. O sea, es un solo proyecto, sino que está dividido por subregiones. En ese sentido, bueno, en el estado del arte va a haber una parte que es general, ¿sí? Que va a hablar, por ejemplo, de estudios que se hayan hecho a nivel nacional o departamental, pero ya específicamente de la subregión que tienen a cargo. Para mí debería presentarse subregional, es decir, tendría que presentar un estado del arte y un marco teórico por subregión. ¿Sí? O sea, no municipal, sino subregional, creería yo. No sé qué piensas, Miguel, Diana, no sé, o Gaby. Entonces sería mejor por subregión hasta para después nosotros leerlos, porque sería más difícil nosotros estar leyendo de 64 municipios cuando podemos leer únicamente 13 documentos. Entonces yo pienso que sí sería mejor que sería por subregión que lo trabaje. Profe, Sí, sí, porque igual, o sea, se repetirían mucho las ideas si se lo hace a nivel departamental, ¿no? Yo creo que logísticamente es mucho mejor. Y no mire, Aleja, el tema del marco teórico si ponías también un límite de páginas. Ah, no, Miguel, es decir, no, ¿vos qué dices? Ahí sí no sé. No, yo creería igual, un máximo de 6 páginas. Sí, ¿no? Sí, sí, igual mínimo, pues lo que cada grupo pues considere pertinente, ¿no? Porque pues Claro. incluso investigaciones muy ejecutivas, muy concretas, pues pueden tener ideas muy bien planteadas en una página, pero pues tienen que estar muy bien argumentadas, tienen que coincidir pues con todo lo que se ha expuesto, se ha planteado el día de hoy, tienen que ser pues muy articulado a lo que pretende hacer pues en sus objetivos generales y específicos esta investigación. Sí, Catalina. hola, profe, una pregunta. Con respecto a los planes de desarrollo, ¿estos son municipales o se trabajan por subregión para ponerlo en el estado del arte? ¿No? Los planes de desarrollo generalmente tienen unos diagnósticos. Sí, lo que ustedes pueden decir es que a nivel general, los planes de desarrollo tienen unos diagnósticos, unos contextos generales donde presentan ciertas variables. Algunas de ellas me imagino que son las que nosotros estamos presentando, hay otras que no se presentan, pero ustedes pueden mirar, por ejemplo, qué diferencias hay entre algunos planes de desarrollo y otros. Sí, porque puede ser que en unos municipios presenten las estadísticas más desagregadas o en otros las presenten más generales o en algunos ni siquiera haya diagnósticos, bueno, etc. Entonces, en cuanto a planes de desarrollo, yo pienso que a nivel general, porque te doy un ejemplo, ex provincia, son 13 municipios. ¿Cómo van a consultar si nosotros estamos pidiendo subregional? Van a presentar el estado del arte de planes de desarrollo de 13 municipios, me parece que es mucho. Sí, sí, profe. O sí, o lo que podrían hacer es tomar de cada plan de desarrollo, pues, el enfoque que tiene cada plan de desarrollo, ¿no? O sea, la Sí, parte preliminar de cada plan y mirar a ver, o sea, qué coincidencias hay entre los municipios de la subregión, por ejemplo, y pues eso sería el aporte al estado del arte de esa subregión.
porque efectivamente, o sea, lo que nosotros hemos encontrado es que, pues, como no hay un manual, digamos, de elaboración de los planes de desarrollo, pues, si bien hay un diagnóstico general que lo tienen la gran mayoría, pues hay algunos aspectos que en algunos municipios no lo plantean, ¿no? Por ejemplo, en el tema ambiental, algunos plantean, pues, indicadores sobre calidad del agua, sobre acueductos, sobre deforestación, pero otros no. A otros solamente plantean en el tema ambiental algunas características del territorio y ya. Entonces, eso imposibilita un poco la comparación entre municipios, ¿no? Entonces, mirar también qué municipio, por ejemplo, tiene un nivel más desarrollado de diagnóstico en su plan de desarrollo y cuáles no, cuáles carecen. Muy seguramente los más pequeños van a tener unos planes de desarrollo un poco más débiles, ¿no? Y los municipios un poco más grandes de pronto tienen más datos, más información. Entonces, eso si lo logran identificar sería pues buenísimo que lo pongan ahí en el estado del arte. Listo, listo. Sí, o lo que tú dices, Miguel, porque como nosotros la idea pues es comparar, hacer como consolidar subregionalmente y por ejemplo si hay variables que no existen para algunos y para otras sí, pues nos va a ser difícil como coger esas variables para el contexto que estamos haciendo. Entonces identificar eso, lo que dice Miguel, me parece genial si lo pueden hacer. Listo, no sé si tienen alguna otra pregunta. Buenas tardes. Yo Hola, tengo Eliana. todavía, bueno, una duda. Ustedes también nos van a revisar, ¿cierto? Ese estado del arte y el marco teórico. Sí. Porque es que bueno, es que con el profesor Carlos Arturo, también al momento de hacer el estado del arte nos ha tocado cumplir como ciertos requisitos. Y algo que él siempre nos ha pedido es que deben ser tres investigaciones o tres referencias internacionales, tres nacionales y tres regionales. Entonces serían 9 y ustedes nos dicen que máximo deberían ser 6. Entonces, no sé, ahí deberíamos hablar con el profe Carlos Arturo y pues explicarle que lo más conveniente sería lo que ustedes nos piden acá, ¿cierto? Pues yo no sé qué criterios tenga el profe Carlos Arturo, o sea, pues al inicio de la práctica se había dicho que los criterios nosotros los determinábamos, ¿no? Acá en el CEDRE. Pero Perdón. sí, dime, Cata. Pero mira que, Eliana, que para lo de la parte internacional podríamos guiarnos de los objetivos de sostenibilidad. Esos los que decía la profe son universales. Podría entrar dentro de la categoría de internacional. Y la otra sí sería Ah, como claro, no. hablar con el profe. Ajá, o sea, lo De que eso. me refiero es al número de Ajá, ajá. referencias que tendríamos en el estado del arte, solamente a eso. Sí. Ya, ya, ya. Perdón. Pues ahí yo la verdad no sabría qué criterios tenga el profe. O sea, para nosotros, como te digo, sería como eso, ¿no? El criterio que nosotros necesitamos. Pero bueno, si el profe les dice, bueno, entonces háganlo a nivel internacional, pues entonces háganlo. O sea, no está de más que tengan algunas referencias internacionales. Entonces, si eso va a ser pues un inconveniente para su práctica o la calificación o la aceptación que él les dé a su estado del arte, pues entonces por nosotros no hay ningún lío. Entonces pueden incluirlo. O sea, 6 son las páginas, ¿no? O sea, las hojas, no son las 6 referencias, ni, ni 6 estudios o investigaciones. O sea, pueden ser que 3, si son pertinentes. O sea, la idea, como les digo, más que ver si son internacionales, nacionales, etcétera, es si son pertinentes para la investigación, ¿sí? O sea, si ven que son pertinentes, pues háganlo y pónganlas, ¿vale?
Vale, perfecto. Ahora, claro, yo creería que, o sea, el tema del ordenamiento territorial por subregiones lo van a encontrar muy seguramente eh, en referencias municipales, departamentales, nacionales, porque pues sí hay algunos, digamos, avances en materia de la división subregional, en planificación territorial, en el Magdalena, en Sucre, en algunos departamentos del centro del país. Sin embargo, a nivel internacional, pues si lo encuentran, bienísimo, pues, pero yo lo creo que va a ser bien difícil encontrar las referencias o estado del arte referente a ese tema de planificación territorial por subregiones a nivel internacional, pero si lo encuentran, excelente. Bueno, y no sé el límite pues de tiempo que tengan ustedes para entregar eso, porque pues ahí sí tienen que hablar con el profe Carlos Arturo, o sea, para que él les diga cuándo es que tienen que entregar ustedes lo de marco teórico y antecedentes. O sea, nosotros la verdad es que dejaríamos esta semana para que ustedes hagan eso, porque pues como es subregional, pues se reparten entre ustedes y lo hacen. Sí, me gustaría es que la redacción pues la hagan porque es diferente coger retazos y unirlas únicamente, ¿sí? Uno mira que una parte la hizo uno, otra parte la hizo otro, etcétera. Sería bueno que estandaricen un poco pues la escritura del documento. Es decir, que si ya, bueno, tienen sus partes, lo relean y si alguien puede hacer como esa reescritura para que quede un estilo únicamente. ¿Sí me hago entender? Que no se vean que son retazos de uno y otro. Ese sería como bueno para que lo hagan. Pero bueno, nosotros dejaríamos, como les digo, esta semana para que hagan eso. Hoy es martes, ¿no? Dejaremos esta semana y nos veríamos entonces el martes de la próxima semana, ¿sí? A las 2:30, otra vez en reunión virtual para seguir con nuestro proceso de consulta de información. Lo que sí quiero yo anotar es que pues ya ha habido casos de algunas personas que están pidiendo permisos, que no pueden asistir porque saben que está la grabación. O sea, eso pues la verdad es que pues no me gusta, ¿sí? El hecho de que, bueno, digan, ah, no, como está la grabación, pues entonces yo no asisto a la reunión. Ya, como les digo, ya han habido casos que ya me han escrito y han dicho, vea, yo no voy a asistir a la reunión, pero yo como sé que está la grabación, yo la voy a escuchar y yo voy a hacer lo que ustedes digan allí. Pero para mí no es suficiente. Entonces yo sí quisiera que pues seamos un poco más responsables y nos conectemos para pues no únicamente conectarnos así, sino también conectémonos de conciencia a la reunión virtual y no únicamente porque la grabación está. Yo no sé si Gaby está grabando. Bueno, entonces, pero la verdad es esa, o sea, no me gustaría únicamente que se conecten porque está la grabación lista y la pueden después escuchar, sino que durante la reunión hay cosas que se pueden salvar o se pueden preguntar, hay inquietudes que podemos estar nosotros aclarando, ¿sí? Y que se pueden quedar pues en interrogantes. Entonces, sí me gustaría que estén en la reunión. Eso sería. Pues yo pienso que si no hay nada más, o sea, si no hay alguna pregunta, una inquietud sobre lo que hemos visto hoy, pues entonces tendrían, como les digo, esta semana y nos veríamos, nos entregarían esto hasta el domingo como habíamos quedado, ¿sí? Hasta el domingo a las 12 de la noche. Revisaríamos nosotros el lunes y el martes nos vemos en la reunión virtual. Entonces, ustedes podrían hablar con el profe Carlos Arturo y pedirle que les dé plazo hasta la próxima semana, pues ya una vez nosotros hayamos revisado toda la información. Yo quiero hacer ahí una sugerencia también a todos los estudiantes, pues que
De todas maneras, pues digamos, es una práctica investigativa en la que ustedes pues ya son cuasi unos profesionales. Entonces, pues tienen que demostrar pues que tienen, digamos, unas capacidades, unas habilidades que han ido aprendiendo a lo largo de los semestres que han ido superando. Entonces, la recomendación puntual, la originalidad de los documentos, el detalle de la ortografía, el detalle de citar los documentos que sean ajenos a su producción intelectual, porque pues ya nos ha sucedido muchas veces que pues terminamos nosotros verificando que son textos sacados de internet, de otras páginas, sin citas, sin las respectivas referencias, y eso pues no es de un profesional, de un cuasi profesional. Entonces, esa recomendación pues para todos los estudiantes de que efectivamente pues cuando ustedes ya desarrollen su práctica como tal profesional, o sea, en el desarrollo de sus funciones profesionales en una empresa, trabajando como investigadores o en general en cualquier cargo en que se desempeñen, pues no va a haber ampliación del tiempo, no va a haber grabación virtual, no va a haber posibilidad de corregir, sino que pues de eso definirá el futuro de ustedes en la empresa. Entonces, a esforzarse y a demostrar pues que son todos unos profesionales, ya están muy cerca por graduarse estudiantes. Eso nada más, Aleja. Una, una cosita, qué pena, para terminar. En la conversación que tuvimos ayer con el profesor Carlos Arturo, él me recomendaba, él decía, habla con los estudiantes y si ellos tienen algo que tengan que comentarme a mí, que lo hagan, que ellos que ustedes con el profesor tienen un grupo, entonces si ustedes tienen ahorita alguna duda sobre la presentación del trabajo, sobre la fecha, sería bueno que hablen directamente con el profesor. Él estaba muy, me dijo eso, o sea, yo quisiera hablar con los estudiantes, que ellos me manifiesten si tienen alguna inquietud en cuanto a fecha, tiempo, o sea, no habría problema, pero que sean ustedes quien tomen el liderazgo y puedan hablar con el profesor. Esa como última recomendación. Esteban. Profe, buenas tardes. Yo tengo una duda con respecto a los antecedentes. Los antecedentes que nosotros encontremos tienen que ser de aquí del departamento de Nariño o, por ejemplo, que encontramos otra investigación hecha, pero no sé, en el Magdalena, por ejemplo. ¿También la podemos colocar o solo de acá del departamento de Sí. Nariño? No, sí, o sea, sí la puedes colocar siempre y cuando sea pertinente, como te digo, para lo que estamos haciendo. Te doy un ejemplo, si allá ya hay un compilado de estadísticas subregionales y resulta que dentro de esas estadísticas, la forma como ellos las presentan, la metodología con que ellos las han, o las fuentes de información donde ellos las han consultado, nos puede aportar a lo que estamos haciendo, pues bienvenido. O sea, todo lo que haya sobre lo que estamos haciendo, lo pueden colocar en antecedentes. Vale, gracias. Alejandra, una pregunta, lo que me surgió Sí. ahorita. En el marco teórico también deberíamos hacer digamos, una contextualización, un abordaje de lo que sería el municipio. O sea, agregar No, como una descripción del municipio o no, vamos no, 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 solamente no, no. a lo que tú Eso mencionas. no. No, no, solo únicamente en la parte teórica. O sea, ahorita la parte de contextualización no lo hagamos, ¿vale? O sea, en marco teórico verás, ¿no? Lo que pasa es que en marco teórico, el marco contextual es diferente al contexto del territorio. Te doy un ejemplo. Si tú estás hablando sobre las teorías de desarrollo y tu investigación se va a enmarcar en el desarrollo sostenible, ¿sí? Lo que tú haces es el contexto teórico, es decir, lo que miras es desde cuándo, bueno, fueron las teorías de desarrollo, cómo han ido evolucionando, etcétera, hasta llegar a la teoría de desarrollo sostenible, que es la que tú vas a utilizar para tu investigación. O sea, en ese sentido, el marco de contextualización en el marco teórico es diferente al contexto del territorio. ¿Sí me hago entender? Sí, te entiendo. O sea, igual no hacemos ninguna anotación
Por No, no, ejemplo, no, nosotros vamos a no, trabajar la subregión, exprovincia. no, Entonces, no, 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 eso no, no lo de eso mencionamos. no. No, de eso no, 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 no lo vayan a hacer. Ah, ok, ok, perfecto. ¿Listo? Entonces, bueno, quedemos el martes que viene, 2:30, entregable hasta el domingo, 12 de la noche, para nosotros poder revisar el lunes y reunirnos el martes para darles todas nuestras recomendaciones, todas como las sugerencias o comentarios al respecto y empezar con el nuevo proceso de recolección de la otra información. Las notas, pues de este segundo entregable, yo creo que las vamos a dar a conocer el día de mañana, ¿vale? Alejandra, perdón, Dime, lo último. dime. Hace unos minutos mencionaste que, o sea, entregaríamos plazo máximo domingo, ¿no? Ustedes Sí, revisarían lunes, martes, lo que nosotros lunes, hagamos. sí, lunes. Eh, Ajá. ujú. Necesitaríamos, digamos, recibir su retroalimentación o su visto bueno, por así decirlo, para poder enviar esta informe al profesor. Sí, sí, por eso yo les digo, díganle al profesor Carlos Arturo que les dé plazo, por ejemplo, hasta el jueves de la próxima semana o Hasta viernes que de me la empiece a ver. próxima Ajá. semana para entregar. Porque ustedes ya tienen que haber recibido los comentarios, etcétera, nuestros, y que hagan las correcciones, etcétera, para que ya ustedes puedan entregar un buen marco teórico y un buen estado del arte, ¿vale? Claro, o sea, ahorita no nos podemos comprometer con él a entregarle nada antes de esa fecha. Más o No, menos sería como tipo 10 de marzo, ¿verdad? exactamente. Yo creo que sí. O sea, sí es necesario, me parece a mí. Es necesario que reciban la retroalimentación por parte de nosotros. Claro, entonces podríamos proponerle a él una fecha tentativa tipo 10-11 de marzo. Sí, yo pensaría que sí. A ver, espérame, hoy vamos, ¿qué? 28, ¿no? Sí, el 10 de marzo sería la fecha de entrega para el profe Carlos Arturo. Ok, pues vamos a proponerle eso, pues ojalá el profesor acepte ese término de plazo, Sí, porque porque si no, pues supuestamente era hoy. tendrían, claro, Supuestamente para él ese plazo máximo de entrega de esto era hoy. sí, a no ser de que él pues diga, no, pues entréguemelo sin la revisión del CEDRE. Pues si les dice eso, pues bien pueden entregar cuando lo Ok, tengan, pero pues para mí, o sea, personalmente, sí me parece que es importante que nosotros lo revisemos. claro, sí, porque lo que hemos trabajado en estas investigaciones de los módulos de investigación, pues son un poco, no, sí, son bastante distintos a lo que vamos a hacer en este momento. Claro. Entonces tenemos una formación un poco por otro enfoque. Exactamente. Entonces, eh, ahora bien, ustedes podrían enmarcar pues esto dentro de los enfoques de la administración, ¿sí? Habría que mirar cómo lo hacen, pero sí puede ser posible. O sea, eso ya ustedes lo miran, cómo lo hacen, ¿vale? Ujú. Ok, vale, muchas gracias. Listo. Eso, entonces nos vemos el próximo martes, ¿vale?